11:20, seguimos aquí en Buenos Días Iberoamérica y después de hablar de desarrollo personal, emprendimiento social, nos toca dar un paso más allá y hablar de marketing y de redes sociales y sobre todo del uso responsable de esas redes sociales. Para ello tenemos con nosotros a David García, buenos días. Buenos días, Patrick. Cuéntanos cómo se puede usar las redes sociales, cómo podemos usar todo ese mundo internauta para conseguir que, por ejemplo, mi empresa se dé a conocer. Primero lo que hay que hacer es conocer lo que es las redes sociales, porque muchas veces los pequeños propietarios o las grandes marcas y los propietarios de esas grandes marcas creen que las redes sociales es un instrumento promocional y de marketing, igual que una página de publicidad en un periódico o igual que una valla en una estación de autobuses. Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales y con Internet en general, porque es una plataforma abierta a todo el mundo. Entonces hay que saber muy bien cuáles son las características de esas redes sociales, los parámetros por los que se rigen, y una vez que tú conoces eso, aplicarlo a tu empresa. No es lo mismo aplicar una red social para una empresa de turismo interior, que es el caso en el que vengo a hablar yo hoy, que utilizar las redes sociales para hablar de una farmacéutica o para hablar de un servicio público. Las herramientas son las mismas, pero los cauces y los objetivos que tú tienes que tener con esas herramientas son totalmente distintos, porque la reputación online que tú en todo momento tienes que tener en cuenta para tu marca se repercute de muy distinta manera en función de esas redes sociales y de los mensajes que tú des en ellas. Hablábamos, en publicidad hablábamos, David tiene un complejo rural turístico en Málaga. ¿Cómo se usan las redes sociales en ese caso? Para darte a conocer y para que haya un uso responsable de esas redes sociales y para que tu negocio funcione. En el caso de pequeñas marcas, por ejemplo, en nuestro complejo turístico rural en Málaga, estamos en un pequeño pueblo del interior de la provincia. Aquí estamos viendo fotografías de lo que es el complejo y de los alrededores, un pueblo muy pequeñito que se llama El Chorro, en el interior de Málaga. Las redes sociales es fundamental para las pequeñas marcas porque trabajamos con muy poco presupuesto de marketing. Y esa es la máxima publicidad además, ¿no? O sea, es la ventana más amplia. Es una ventana amplísima, tú puedes llegar a muchísimas personas, tú puedes llegar a todo el mundo, como hablábamos antes en el corte publicitario, tú puedes llegar a todo el mundo con un simple mensaje. Entonces eso te da unas posibilidades enormes y de manera gratuita. O sea, tú inviertes en redes sociales, tú tienes un experto que tienes contratado para redes sociales y a partir de ahí, con esa inversión en personal y una persona cualificada, importantísimo, no puede ser cualquiera community manager o no puede ser cualquiera responsable de social media de una marca, puede llegar a todo el mundo. Entonces, como te decía antes, una vez que tú conoces cuáles son las redes sociales y las diferentes estrategias que tienes que seguir en cada una de ellas, y de ahí es muy importante que te asesores muy bien, que te informes muy bien. Nosotros en este caso tuvimos la gran suerte de contar con Ana Ramírez Arellano, que estuvo aquí. Ana estuvo con vosotros, con Emma, hace un tiempo, y fue una asesora estupendísima y a la cual le debo muchísimo para mí y para el complejo en general. En el momento en que tú tienes esas directrices, tú ya te pones manos a la obra y empiezas a moverte y empiezas a promocionar tu negocio en las distintas plataformas de una manera sencillísima, con repercusión rápida, que tú estás viendo diariamente. Obviamente tienes que trabajarte muchísimo lo que nosotros llamamos las 4C, las 4Cs de las redes sociales, que es el contenido, es fundamental el contenido que tú das. Nos aburrimos muy rápido. Tiene que ser algo muy llamativo. Claro, cada día estamos más acostumbrados a lo que yo digo, consumir la información en forma de comida basura, rápida, sin darte tiempo ni siquiera a mirarlo. Entonces tú tienes que dar un contenido atractivo para que la gente se quede y se enganche a ti, para que ganes nuevos fans en tu página de Facebook o nuevos seguidores en tu página de Twitter, o te vengan muchos clientes a través de redes geolocalizadas tipo Foursquare. Por un lado el contenido, por otro lado es muy importante la comunidad que tú te crees, la segunda C. O sea, tú tienes que entender que para un complejo turístico en el cual hay un restaurante, en el cual hay unos apartamentos, en el cual hay vida sana porque estamos en un paraje natural, tú tienes que buscar a ese público. Y para eso las redes sociales es muy fácil buscar gente interesada en turismo rural, gente interesada en cocina. Buscar grupos, quizás, ¿no? Buscar grupos, darte a conocer a través de los grupos. En el momento en que buscas grupos, empiezas a crear conexiones, porque en esos grupos también hay muchísimos líderes de opinión. Es muy importante asociarte y seguir a líderes de opinión de tu sector. En el caso de cocina, pues grandes expertos en cocina, gastrónomos, blogueros que hablen de cocina. En el caso de turismo rural,
pues gente que le guste muchísimo la vida sana, el turismo activo. Tú te vas creando esa comunidad, grupo, ¿no? esa comunidad, y empiezas a establecer conexiones. En el momento que tienes contenido, comunidad y conexiones, 3 Cs, ya tienes muchísima información para empezar a trabajar. Pero te falta una, que es la principal de todo, que son las conversaciones. Las marcas tienen que hablar. Las marcas tienen que, cuando tú pones una publicidad, como te decía antes, en un periódico, eso es una publicidad estática que está ahí y la marca lanza un mensaje, pero tú puedes... Pero no hay feedback. No hay feedback, o sea, tú no conoces el feedback de la gente en el momento en que está viendo esa marquesina en una parada de autobuses o están leyendo el periódico en el metro todos los días. Es fundamental que en el momento en que tú lanzas un mensaje, tú tengas alguna especie de feedback y de conversación con tu cliente potencial, que pueden ser clientes que ya han venido, que es muy distinto como tú te tienes que comunicar con esos clientes que ya vuelven, que son clientes fieles, con clientes nuevos que tú quieres adoptar. ¿Es distinta la estrategia de comunicación? Es muy distinta, y ahí ya empezamos el tema de todo el tema de premiums, etcétera, y tarjetas de fidelización, estrategias de retornos, etcétera, etcétera, con clientes que ya están y clientes que tienes que coger nuevos. Esos nuevos fans o esos nuevos amigos que te sigan en Twitter y sobre todo mantenerlos. Entonces las conversaciones son fundamentales, contenido, conexiones, comunidad y conversaciones. Esas 4 Cs son fundamentales. Son muchísimas cosas a tener en cuenta, pero son las 4 reglas básicas de las redes sociales. Porque lo que tú decías, tú necesitas de alguna manera conversar con tu público, tú necesitas tener ese feedback que te ayuda luego a la estrategia de tu marca. Esto es como cuando en televisión tenéis un programa y recibís a través de vuestro Twitter o a través de vuestro Facebook y dicen, pues me gusta el programa, no me gusta esto, la sección tal me gusta, y vosotros de alguna manera vais cambiando el devenir del programa en función de lo que la audiencia quiere. ¿Habéis notado vosotros un impacto real desde que tenéis desde que estáis en redes sociales? Sí, eso ha sido un revulsivo para nuestro negocio. Nosotros estamos en redes sociales de manera activa desde hace como unos 2 años. La verdad es que al principio éramos un poco, no reacios, sino que al principio por el desconocimiento. Y la desconfianza. Y no desconfianza tampoco es la palabra, sino que tienes un poquito de temor, porque claro, es una plataforma abierta, como decíamos al principio, a todo el mundo. Entonces tú dices, ¿sabré manejar yo mi marca, mi imagen? ¿Sabré manejar yo bien dar el mensaje? Es que se mezclan muchísimas cosas. De ahí que te decía que es muy importante que las empresas y sobre todo las pymes, que se creen que esto es una cosa fácil, es fácil en el momento en que tú aprendes a hacerlo y que tienes buenos profesionales haciéndolo, porque si no puede ser un efecto contraproducente muy grande. Claro, que también ha pasado, ¿no? Que al no usar bien las redes sociales, al final tu negocio no prospera. Exacto, la reputación online que es tan famosa, tienes que tener muchísimo cuidado con ello. O sea, estás dando unos mensajes, estás empezando a dar información de unas marcas que tú tienes que cuidar muchísimo, tienes que conocer a tu público y tienes que saber exactamente cómo dirigirte a él y tienes que hacerlo de manera profesional. De ahí que yo siempre digo que tienes que contar primero con gente experta que te asesore, tienes que tomar conocimientos, tienes que formarte, no todo el mundo puede ser community manager de una empresa, esto no es, hay que diferenciar mucho, y lo hablábamos también antes en el corte publicitario, hay que diferenciar muchísimo una red social personal de una red social de empresa, de una marca, es muy distinto, porque no es lo mismo. Tú tienes siempre que tratar las marcas, y yo siempre digo que el marketing es sentido común, y yo aplico reglas de marketing en función de lo que a mí me gustaría que me hicieran cuando me quieren vender algo o cuando quieren atraer mi atención. Tú tienes que ser de alguna manera personalizar tu marca, sabiendo que es empresarial, que es un marco empresarial, pero tienes que tener unas conversaciones afables, tienes que tener un diálogo, un lenguaje concreto, educado, cortés, pero siempre de alguna manera que hay conexión y empatía con tu consumidor. Tampoco no es lo mismo redes sociales aplicadas a organismos públicos, donde hay un lenguaje y un metalenguaje que tiene que ser unas directrices un poco más serias, que un complejo turístico rural de una pequeña marca. Que permite un lenguaje más ligero, más cercano, o que una gran marca que es conocida a nivel mundial y que ya no solamente tienes que coordinarte tu empresa pequeñita, sino que te tienes que coordinar con la empresa a nivel internacional incluso. Pero eso es fundamental, el tema de formarte y tener siempre a tu lado gente que te puedan ayudar y que te puedan aconsejar.
¿Cómo se consigue a un especialista en redes sociales del que te puedas fiar? Pues mira, se consigue. Yo siempre digo que para mí las redes sociales también es una fuente de información. Yo aprendo muchísimo de las redes sociales, pero no solamente para el negocio nuestro familiar, sino que aprendo también de mi vida personal, de mi ocio, de mi cultura, porque es información que tienes ahí día a día, actualizada, minuto a minuto. Entonces tú lo que tienes que hacer es, cuando tú quieres de alguna manera formarte en redes sociales y buscar a esos profesionales que te pueden ayudar, en las propias redes sociales tienes a esos profesionales. Ellos tienen, además diferencian, los buenos profesionales del social media diferencian muy bien sus tweets, su Twitter personal o su Facebook personal del profesional. Entonces empecemos a seguir a esos de alguna manera gurús del social media. Tú vas viendo en qué están especializados, porque no todos están especializados en los mismos sectores, cuáles son las inquietudes de esas personas, y también, ¿por qué no?, sigue también sus tweets personales, porque yo siempre digo que a la hora de colaborar con alguien o a la hora de contratar a alguien, la parte personal es muy importante. Claro, en realidad es una combinación de ambas. Es una ¿no? combinación de ambas. El profesional es persona también. Entonces tú tienes que también saber esa persona qué es lo que hace en su ocio, cuáles han sido sus trabajos anteriores, cuáles han sido sus inquietudes, sobre todo porque luego si vas a trabajar con él, de alguna manera tienes más feedback, tienes un poquito más de background ahí de esa persona. Entonces ahí es como tú buscas muchísimo a un gran profesional en redes sociales y sobre todo hablando con amigos, hablando con otras marcas, experiencia de otros colegas del sector. Y en mi caso, en nuestro caso con Ana, fue porque ella es una apasionada de la cocina, apasionada de la vida sana, y en un curso que hicimos aquí en Madrid, en la Cámara de Comercio, la conocimos porque fue profesora nuestra y a partir de ahí entablamos la relación. Y ahora ya se ha convertido, más allá de una colaboradora y de una consultora, en una gran amiga e incluso buena cliente de nuestro complejo turístico. ¿Cuántos seguidores tenéis en Twitter? Ahora mismo tendremos como alrededor de unos 1000 seguidores o algo así, no tenemos mucho más. También es muy importante a la hora de tener seguidores, hay dos políticas muy diferenciadas. Está la gente que le encanta tener muchísimos seguidores, sea cual sea la calidad de ese seguidor, y gente que cuida muchísimo más los seguidores. Nosotros preferimos, la estrategia que nosotros seguimos es de tener seguidores realmente que interaccionan con nosotros. No queremos, hay gente que incluso compra seguidores, eso es cierto. ¿Se puede para comprar seguidores? Se puede, hay empresas especializadas que te dicen, ¿cuánto te quieres gastar para tener seguidores? Y tú dices, pues yo quiero gastarme 1000 euros. Y te dice, pues por 1000 euros te vamos a conseguir 2000 seguidores de aquí a mañana. Igual que hay empresas que venden bases de datos, de los datos que tú das, muchas veces no saben ni que has dado un dato y que esos datos luego se van a vender y hacen negocio con tus datos. Hay gente que compra cuentas de Twitter y gente que se crean sus cuentas de Twitter para venderlas a este tipo de agencias. Entonces, lo que te decía, hay que tener seguidores de calidad y nosotros cuidamos muy mucho la gente que nos sigue, no queremos gente que sea inactiva o gente que sabemos realmente que no son cuentas legales de alguna manera. Hay muchísimo troll metido en Twitter, que son aquellas cuentas que se crean de alguna manera, que son falsas y que te pueden repercutir muy negativamente a lo que es tu reputación, te puede repercutir muy negativamente a lo que es tu negocio y la información que tú das, porque pueden tergiversar mucho los mensajes que tú das. Entonces nosotros preferimos andar poquito a poquito y tener seguidores fieles y seguidores que no se van y seguidores que interactúan con nosotros y de calidad, como decimos nosotros, que tener muchos seguidores por tener muchos seguidores. Entonces, como para concluir, para tener una reflexión amplia de lo que hemos estado hablando, las 4 Cs, que eran contenidos. Fundamental, contenido, dar mensajes buenos y de calidad, que la gente te empatice, comunidad, crearte ese grupo de seguidores, ese grupo también de amigos que puedan interactuar con tu marca, conexiones, fundamental también, seguir a aquellos organismos, a aquellos gurús, aquellos expertos que te puedan ayudar en tu marca y que te puedan de alguna manera echar una mano, y luego fundamental, conversación. Es conversación. Y para acabar, no sabemos cómo se llama tu complejo turístico. Pues es verdad, no lo hemos dicho, muy mal, estrategia de marketing que hemos empezado muy mal. ¿Cómo te buscamos en muy Facebook, mal, en el Twitter? complejo turístico se llama el complejo turístico La Garganta, está en El Chorro, en Málaga, en el interior de la provincia, y nos podéis seguir en Twitter en CTR La Garganta, complejo turístico rural La Garganta,
o en Facebook en Complejo Turístico Rural La Garganta. Más fácil imposible. Imposible. Esto también es importante, ¿no? Tener que tu cuenta de Twitter y tu cuenta de Facebook sea un sencillo, ¿no? De recordar. No, por supuesto, por supuesto. Y luego también hemos hablado de todo el tema de posicionamiento web y de posicionamiento en buscadores, todo el tema del SEO y el SEM, esas dos palabras tan raras que todo el mundo habla y que no se sabe muy bien para qué es, pero es muy importante que tú cuando introduzcas tu marca en Google, aparezca tu marca de manera real. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cuál es la estrategia del SEO y SEM? Así rápida. Las dos estrategias fundamentales es, primero, cuidar muchísimo el contenido que tú tienes en tu página web, porque tu página web es fundamental a la hora de que tus seguidores... el espejo del alma, tu página de Facebook es la cara de tu empresa. Exacto, tú lo has dicho. Entonces tienes que cuidar muy bien los contenidos y luego hay muchísimas series de reglas técnicas de posicionamiento de palabras, búsqueda de palabras exactas, para que la estructura de la web sea fácil, el mensaje que tú des sea acorde con aquellas búsquedas que la gente hace. De ahí que, por ejemplo, porque todo el mundo nos lo pregunta, ¿por qué nos llevamos en Twitter CTR La Garganta? Porque si yo en Twitter pongo @lagarganta, eso puede ser desde una farmacéutica para dolores de garganta, desde unas aspirinas a cualquier cosa. Entonces lo de CTR es un poco complicado, que la gente piense que es Complejo Turístico Rural, pero sí sabemos que si ponen CTR La Garganta aparece nuestro tweet. Entonces el posicionamiento es fundamental en redes sociales y SEO y SEM es fundamental también. Pues David, muchas gracias por estar con nosotros y darnos una lección de redes sociales, que siempre es importante, ¿no? Os seguimos en Twitter también, en vuestra página de Habrá de feedback Twitter. entonces. Habrá feedback. Empezaremos a tener conversación, la cuarta C. La cuarta C, la más importante. Exacto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Patrick. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de moda, de una revista. Hasta ahora mismo.